¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, retomamos las clases. Habíamos quedado en uno de los grupos de los hidrocarburos que son los alquenos. El día de hoy vamos a ver nomenclatura IUPAC de los alquenos, pero con cadenas ramificadas. Si recordamos la última clase, mencionábamos algo sobre los alquenos. Decíamos que los alquenos son hidrocarburos, es decir, que todas las estructuras o las moléculas que dibujábamos o que nombrábamos eran hidrocarburos. Veíamos estos ejemplos, esta cadena, e identificábamos si era o no un alqueno. ¿Cuándo son alquenos? Cuando posee dobles enlaces o dos rayitas en un mismo sitio. Puede tener, o el doble enlace puede repetirse una, dos o hasta tres veces o más, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que veíamos la última clase? Este tipo de ejemplos, una cadena lineal, simplemente lineal, vean, no tiene nada más, simplemente tiene dobles enlaces. ¿Por qué les hablaba de reconocer? Porque a veces tal vez veíamos así, solo un doble enlace, o perdón, solo enlaces simples, solo una rayita. Cuando tienen una rayita son alcanos. En este caso estamos estudiando a los alquenos. Cuando yo vea dobles enlaces, inmediatamente yo tengo que pensar en los alquenos y la terminación va a ser en. En los alcanos era la terminación an. El día de hoy vamos a ver los alquenos, es decir, que nuestra estructura va a tener doble enlace, pero va a tener también ramificaciones. Si vemos los ejemplos en la pizarra, nos debe recordar a algo, al tema de los alcanos. Si recuerdan, acá en los alcanos teníamos esta misma estructura, simplemente que en la estructura de los alcanos no tenían dobles enlaces, pero son muy parecidos. La nomenclatura va a ser muy parecida, el orden que vamos a manejar también, pero la terminación es en donde va a cambiar. Les reitero, en los alcanos la terminación es ano y en los alquenos la terminación es eno, pero tienen que fijarse netamente en los dobles enlaces. Otra cosa, para nombrar una estructura, cualquiera que sea de la nomenclatura orgánica, les había mencionado a inicios de clases que simplemente vamos a manejar al carbono y al hidrógeno, pero para poderlos nombrar, fíjense solo en los carbonos, en la cantidad de carbonos que existen. No es que lo estamos desplazando al hidrógeno, el hidrógeno simplemente es un acompañante, es decir, que el carbono no puede estar solito. Fíjense acá, si le borramos acá esto, va a estar solito. Sus otros dos bracitos, porque acá tiene dos, acá le sobrarían dos más, no están agarrados a nada, vean. No tiene que estar libre, tiene que estar agarrando o acompañándose de algo. En este caso va a ser de hidrógeno. Pero céntrense netamente en la cantidad. ¿A qué me refiero cantidad? Número de carbonos, ¿ya? Entonces empecemos con el siguiente ejemplo. Les podría dar este otro ejemplo para los que tal vez se están incorporando, tal vez recién. Bracitos. Esta parte verde, lo he hecho de otro color para poderlo diferenciar, son ramificaciones o bracitos, es decir, que de uno va a salir bracitos. O imagínense un pez, un pescadito, ¿ya? O su esqueleto, el esqueleto. Acá tenemos la columna. Hemos visto, ¿verdad? Un esqueleto o el esqueleto del pescadito tiene espinitos, ¿verdad? Acá. Es la misma idea, ¿ya? Esta es la cadena principal y estos espinitos vendrían a ser los bracitos o ramificaciones o radicales, como quieran la denominación que se sientan más cómodos para poderlos nombrar. Veamos acá, voy a nombrar la cadena principal, es decir, la cadena lineal, ¿ya? La cadena lineal siempre va a ser así, es decir, su columna. Vamos a enumerar. Recordando, podemos enumerar de este extremo. 1, 2, 3, 4 y 5. Como también puedo enumerar de este otro extremo, empezar de acá. 1, 2, 3, 4 y 5.
me doy cuenta de qué lado enumerar. Tengo que fijarme siempre en los dobles enlaces, ¿ya? En el doble enlace. Si enumero de este lado, 1, 2, me fijo de dónde está saliendo el doble enlace, de qué, sí, de dónde. Me fijo de acá. Y veo que está muy lejos al extremo o a la cabecita, si enumero de este otro lado. Si enumero de este extremo, me fijo, el primer doble enlace que veo está acá. Y voy a la cabecita, está más cerca, ¿vean? Este recorre todo una cierta distancia y este también, pero su distancia es más corta, está más cerca al extremo o a la cabecita, pero mientras este está mucho más lejos a la cabecita si enumero de este otro extremo. Entonces me quedo con este lado. Vamos a borrar todo esto y ya lo tenemos enumerado. Tenemos en nuestra estructura 5 átomos de carbono. Ahora, después de enumerar mi estructura, tengo que identificar a mi radical o bracito. Acá lo vamos a encerrar, ¿ya? Para hacerlo más visual. Acá también vamos a encerrar. Solo tiene un bracito. Nos fijamos si hay más bracitos. Solo hay uno. A este bracito yo lo voy a nombrar. Rápidamente lo vamos a nombrar para simplemente reemplazar a su nomenclatura. Les mencionaba, simplemente fíjense en los carbonos, netamente en los carbonos, en la cantidad de carbonos. En todo lo que yo he encerrado en el bracito, ¿cuántos carbonos hay? Hay solo uno. Entonces, ¿qué prefijo es? Vamos a manejar siempre los prefijos med, ed, pro, but, hasta el final. Cuando vea un átomo de carbono, el prefijo es med. Que también mencionábamos que todos los bracitos, sean cortos, sean largos, la terminación toda la vida va a ser il. Entonces, este bracito se llama metil, ¿ya? Observe, ¿tengo más bracitos? No tengo. Entonces, anoto el bracito. Primero el bracito. Pero ¿de qué posición está saliendo el bracito? Acá lo vamos a señalar. De la posición número 4. Entonces acá lo vamos a anotar. Perdón, vamos a disculpar. 4. Acá abajo lo voy a hacer, ¿ya? 4. De la posición 4, ¿quién está saliendo? El metil. De la posición 4, ¿quién sale? El metil. Es decir, que acá está la cadena principal, está saliendo alguien, un bracito. Pero tengo que identificar de qué posición está saliendo el bracito. Por eso pongo números. De la posición 2 no hay ningún bracito. De la posición 4. De la posición 4, ¿cómo se llama ese bracito? Metil. 4, metil. Simplemente estamos copiando, ¿vean? Para hacerlo más fácil. 4, metil. Para separar un número de una palabra, simplemente tengo que agregar un guión. Nada más. El guión simplemente es para separar, ¿ya? 4, metil. Tengo el primer bracito nombrado. Me fijo, ¿hay más bracitos? No hay más bracitos. Entonces me fijo ya la cadena principal o la cadena que está de color negro. Y veo inmediatamente los dobles enlaces. Me fijo, ¿dónde hay dobles enlaces? Acá. ¿Dónde más hay dobles enlaces? También tenemos acá. Seguimos, no tenemos más dobles enlaces. ¿Qué hacíamos la pasada o la última clase? Antes de dar la valoración, identificábamos de qué posición también salían los dobles enlaces. Siempre fijándome hacia abajo. Me fijo, posición 1, miro hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Entonces el doble enlace está saliendo de la posición número 1. ¿Esto por qué lo hago? Porque tal vez a veces al hacerlo a la rápida digo, no, pero está saliendo de la posición 2. Y a veces hay esa confusión cuando son cadenas demasiado largas. Siempre miro hacia abajo. De la posición 1 está saliendo el doble enlace. Entonces yo directamente anoto acá. 1. Observo. Hay dobles enlaces acá. Y observo. Acá. Posición 2. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No. Posición 3. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Entonces esa posición anoto acá. 3.
Para separar números, simplemente anoto como, ¿ya? Ahora acá, palabra, número. ¿Qué anoto? Simplemente agrego un guión. Número, palabra, guión. Simplemente son reglas que tenemos que cumplir en la nomenclatura orgánica. 1,3. Estos números pertenecen a las posiciones de los dobles enlaces. 1,3. Guión. Ahora contamos los átomos de carbono y les mencionaba, fíjense solo en los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 de la cadena. Ya no nos fijamos en el bracito, porque el bracito ya lo hemos nombrado. Nos olvidamos del bracito. Estamos solo con la cadena de color negro. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena de color negro? 5. ¿Qué prefijo es? Pen. Penta. Ahora acá, por último, la última parte. Los dobles enlaces, ¿cuántas veces se está repitiendo? 1, 2, 3, 5, 2 veces, ¿verdad? Acá, 2 veces. En vez de anotar 2 veces, tenemos que anotar un prefijo que es di. Pentadi. Y nosotros, como estamos en alquenos, anotamos la terminación penta, ¿por qué? Porque en la cadena principal hay 5 átomos de carbono. Di es porque se refiere a los dobles enlaces. ¿Cuántas veces se está repitiendo? 1, 2, di. Y eno es la terminación. Es algo genérico de los alquenos, eno. Es decir, que siempre los alquenos va a tener esta terminación eno. Nunca va a cambiar. Estos numeritos pertenecen a las posiciones de los dobles enlaces. Acá para tal vez ordenarlo, lo pondremos así, ¿ya? Esta partecita, toda esta parte, puede haber más, ojo, es los bracitos. Radicales, ramificación, radicales o bracitos le vamos a poner. Radical o bracito, ¿ya? Radical, lo dejaremos en radical, ¿ya? Radical o bracito. Puede haber más radicales, ¿ya? Para no hacerlo muy largo. Radical. Esta parte, estos numeritos, para tal vez ordenarnos mejor, es la posición. Posición. ¿Posición de qué? De los dobles enlaces. Del doble enlace. Pondremos. Creo que me alcanza. Doble enlace. ¿Ya? Siempre va a tener este orden. Ojo, acá nada más va a cambiar. Acá solo tenemos un bracito. Acá puede haber otro, entonces siempre nombramos los bracitos primero, para olvidarnos después y centrarnos en la cadena principal. Ahora, toda esta parte, acá lo vamos a señalar. Este otro color azul es la cantidad de carbonos de la cadena principal. A ver, perdón, cantidad de carbonos. De la cadena principal. Ahora, esta palabrita, di. Di es la cantidad o las veces que se repite el doble enlace. Veces, acá, veces que se repite, veces que se repite el doble enlace. Acá le pondremos así. Ya saben qué es el doble enlace. Y eno simplemente es la terminación, ¿ya? Así.
Ahora sí, en esta parte van a tener bien en cuenta los que tal vez se están incorporando recién, van a tener siempre este orden de nomenclatura, va a tener siempre este orden. El radical o los bracitos le va a seguir la posición de los dobles enlaces o del doble enlace, esta palabrita penta, la cantidad de carbonos, las veces que se repite el doble enlace. Si acá hubiera otro doble enlace serían 3, ya no sería di, sería tri. Y eno simplemente es la terminación. Eno ya no lo estoy anotando acá terminación porque obviamente estamos en alquenos, vemos dobles enlaces, inmediatamente nosotros tenemos que pensar que la terminación ya es eno, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué hacíamos? Enumera, tenemos esta estructura es un hidrocarburo que pertenece a los alquenos. ¿Por qué? Porque tiene dobles enlaces. Fíjense acá, tiene dobles enlaces. ¿Qué hacíamos? Enumeramos la cadena. Nos fijamos, si enumero de este otro extremo, de este extremo, 2, 3 y demás. Me fijo el primer doble enlace que veo. ¿Dónde está? Acá. Lo señalo. Está demasiado cerca a la cabecita, ¿verdad? Al extremo. Ahora, si enumero de este otro extremo, 1, 2, 3. Acá está. Me fijo, el primer doble enlace que veo. Acá está. Fíjense, está mucho más lejos. Miren, este está más cerca, este está más lejos a la cabecita. Entonces tengo que agarrar el que está más cerca. Enumero el otro extremo. A diferencia de este, vean, es otro lado. Acá enumeramos 3, acá 4, van a disculpar 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 átomos de carbono. ¿Qué hacíamos después? Encerrábamos a los bracitos. Vamos a encerrar a los bracitos. Acá tenemos una. Vean, de cada carbono siempre va a salir un bracito, siempre, fíjense, acá una rayita, acá, para no confundirse. Acá otro, miren, acá también tenemos otro, acá tenemos otro bracito. Y puede haber más. No confundirse o no confundirse no es la palabra, sino no enredarse, ¿ya? A veces los bracitos se encuentran hacia arriba. ¿Ya? No va a cambiar la nomenclatura, simplemente la posición de los bracitos. Cuando esté arriba, no va a cambiar netamente. Si este bracito yo lo traigo acá arriba, la nomenclatura va a ser la misma, simplemente que las cadenas van acoplándose, es decir, que al formar ciertas cadenas, por ejemplo, tengo la cadena principal, los bracitos, imagínense que están en el aire y quieren enlazarse a la cadena principal, entonces van volando y se incrustan ahí, como los rompecabezas. Otro puede irse aquí abajo, acá al lado, al otro lado, y van formando cadenas. Por eso se hacen cadenas inmensas, a veces de nunca terminar, van formando diversas cadenas. Y esas cadenas hacen la forma de cierto compuesto. Por ejemplo, el azúcar, si lo vemos, son cristales, ¿verdad? Cristales pequeños que tienen una forma de un cubo. Ya, si lo vemos más con un microscopio, es porque tiene hartas cadenitas. Esa formación de cadenas hace que nos bote o que nos dé esta forma cúbica del azúcar, esos cristales que usamos, ¿no? Para endulzar nuestros tés o jugos. Bueno, tenemos esta cadena. ¿Qué hacíamos? Enumeramos la cadena, identificábamos a los bracitos y para hacerlo más sencillo, simplemente para reemplazar a nuestra nomenclatura, le vamos a dar nombres a los bracitos, ¿ya? Acá vamos a poner una flechita y le vamos a dar nombres. ¿Qué mencionaba a un inicio? Céntrense en la cantidad de carbonos, simplemente cantidad de carbonos. En todo lo que yo he encerrado, ¿cuántos carbonos observo? Contamos, 1, 2, 3. Cuando vea 3 átomos de carbono, el prefijo es pro. Estamos manteniendo los prefijos del anterior tema, de los alcanos.
Pro. ¿Qué terminación tiene toda la vida los bracitos? Ojo, solo los bracitos. Bracitos, acá tenemos bracito, 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 bracito. La terminación siempre va a ser I. Pro, pi. Vamos con este otro bracito. Veo, ¿cuántos carbonos tengo ahí? Met. Tengo solo uno, entonces el prefijo es met. Ya hemos identificado el prefijo. Terminación I. Metil. Ya, vamos haciéndolo rápido acá. Este otro. ¿Cuántos carbonos veo? 1, 2. ¿Qué prefijo? Et. En la terminación, toda la vida es I. Etil. Ya tienen nombres los bracitos. Para hacerlo más fácil, les reitero. No es necesario, pero para reemplazar directamente. Este otro bracito, ¿cuántos átomos de carbono tiene? ¿O cuántos carbonos vemos? Solo uno. Entonces el prefijo es met. Y la terminación es un bracito. ¿Qué terminación tiene? I. Metil. Ya hemos nombrado a los bracitos, ya no tenemos más bracitos. Entonces comenzamos a ubicarlos, a anotarlos como acá. Hemos ido anotando los bracitos. Pero acá tenemos solo un bracito. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4 bracitos distintos. Lo que tenemos que hacer es aplicar una regla que nos dice la nomenclatura IUPAC en la orgánica, que tenemos que fijarnos o anotar o nombrar de forma o en orden alfabético, es decir que tengo que ver las iniciales de cada uno de los bracitos. Los voy a señalar, ¿ya? Inicial, inicial. Acá la letra M es inicial, la letra E es inicial, M también es inicial y acá P. Tengo que nombrar en orden alfabético, es decir, que tengo que preguntarme qué letra viene primero en el abecedario. Acá tengo M, E, M, P. ¿Quién viene primero en el abecedario? Fíjense la primera letra, solo la primera, letra. M, E, M o P. ¿Quién viene en el abecedario primero? La letra E. Entonces acá, lo voy a nombrar primero. Acá lo vamos a anotar. Después, en el abecedario, ¿quién le sigue? Acá tengo M, entonces ahí nomás. M o P. M, ¿verdad? Entonces la letra M o el metil lo voy a anotar como segundo en mi nomenclatura. Acá tengo M, entonces igual. Primero el etil, luego el metil, ¿ya? Luego P está como último. 3. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El etil primero. Acá le anotaremos un redondito. Segundo, tercero. Ya, en orden. Primero. ¿Quién es primero? El etil, porque el etil o la letra E está antes o viene primero en el abecedario. Etil. ¿Qué habíamos hecho acá? Que no les confundan. El metil, ¿de qué posición salía? De la posición 4. Lo mismo tengo que hacer. El etil, ¿dónde está acá? El etil, acá. ¿De qué posición es? Me señala de la posición 4. Entonces acá lo vamos a anotar. 4. ¿Quién sale de la posición 4? El etil. Acá entonces simplemente copiamos. Etil. ¿Qué habíamos mencionado? Entre un número y una palabra simplemente agregamos un guión. 4 etil. Ya tenemos nombrado al bracito. Vamos con el otro bracito. A diferencia de acá, fíjense, hemos empezado a nombrar la posición del doble enlace. Pero acá solo teníamos un bracito, acá tenemos más bracitos. Entonces, primero los bracitos. ¿Cuál está en segundo lugar? El metil, pero tenemos 2 metil, es decir, acá uno y acá otro. Vamos a anotar las posiciones de ambos porque son iguales, son netamente iguales. Cuando tenga bracitos diferentes, puedo hacerlo así, normal. Pero cuando tenga bracitos idénticos, los voy a juntar, ¿ya? Es decir, que voy a anotar la posición. Siempre anotamos las posiciones antes. Este metil, ¿de qué posición sale? Fíjense acá, de la posición 3. Vamos a anotar acá rápidamente 3. Me fijo.
¿Hay otro metil? Sí, acá está. ¿De qué posición está saliendo el otro metil? Esto ocurre cuando los bracitos son iguales. ¿Ya? De la posición 5. Acá vamos a anotar 5. ¿Qué habíamos dicho? Entre un número, para separar números, simplemente anotamos comas. Acá, palabra número. Anotamos o agregamos un guión. Nada más. 3, 5. 3, 5 son las posiciones de los metiles. Acá, metil. ¿Quiénes son? Metil. Vamos a anotar metil. Perdón, acá. Metil. Como acá, ¿verdad? 4 etil, aquí 3,5 metil. Pero el metil se está repitiendo ¿cuántas veces? 2 veces. En vez de anotar 2 veces metil, siempre tengo que optar por un prefijo corto, sencillo. El prefijo di, tri, te, tetra. Acá tengo 2. ¿Qué prefijo? Di, metil. Número, palabra, guión. 3,5 dimetil. Hasta aquí tengo solo los bracitos, ojo, bracitos. Me fijo, tengo más bracitos, he mencionado al etil, he mencionado los metiles, me falta el propil. Entonces, de igual manera, me fijo la posición. ¿De qué posición sale el propil? De la posición número 6. ¿Quién es? ¿De quién sale de la posición 6? Él simplemente copia. Propil. Nada más porque no hay otro propil. En este caso habían 2 metiles, por eso anoto di, ¿ya? Palabra, número, guión. Número, palabra, guión. Propil. Hasta ahí, ya hemos llenado todos los bracitos. Fíjense, acá está el metil y el propil. Ya nos olvidamos de los bracitos. Estamos acá, bracitos. Ahora veo la posición del doble enlace, las posiciones, es decir, los números de los dobles enlaces. Observe, ¿acá hay doble enlace? Sí. Acá también hay doble enlace. Me fijo, acá también. Una vez que hemos nombrado los bracitos me olvido, es como si los borrara, ¿ya? Nos fijamos las posiciones de los dobles enlaces. ¿Qué nos decía acá? Anotamos la posición, es decir, los números. Esta parte lo vamos a borrar, ¿ya? Lo vamos a hacer posteriormente. Posiciones de los dobles enlaces. Me fijo hacia abajo, posición 1. Me fijo hacia abajo, sí, está en la posición 1. Acá abajo lo vamos a hacer, 1. Posición 2. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí, entonces lo anoto, 2. Me voy al 3. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No. Posición 4. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Posición 5. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No. 6. Me fijo hacia abajo. No hay. Posición 7. Me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Lo anoto. Si recuerdan tal vez cuando estaban en tercero de secundaria, UPAC era lo que se ve, se anota. La nomenclatura UPAC en la nomenclatura inorgánica, cuando avanzábamos al cobre, al magnesio, todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica, UPAC decía que lo que se ve se anota. Como miren acá, veo posición 1, sale doble enlace, rápidamente lo anoto. Vean acá también. Posición 6, está el propil, rápidamente lo anoto. Lo que vean, lo empiezan a anotar, ¿ya? Posición 7, anoto, posición 7. Veo más, acá. Posición 8, me fijo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No hay doble enlace. Entonces ahí terminamos. Tengo números seguidos. ¿Qué hacemos para separar números seguidos? Anotamos comas. Ahora sí, vemos nuestra tablita, nuestra referencia. Ya tenemos las posiciones de los dobles enlaces. Le sigue esta palabrita, cantidad de átomos de carbono. Es decir, que tengo que contar cuántos carbonos hay. Solo en la cadena principal. Les había mencionado que me olvido de los bracitos. Olvídense. Acá hay 9. ¿Qué prefijo es? No.
non. Número, palabra, guión, non. ¿Qué le sigue? El rojito, que es veces que se repite el doble enlace. ¿Cuántas veces se repite el doble enlace? 1, 2, 3, 4. Non, 4. Di es 2, tri es 3, tetra es 4. Non, nona, para hacerlo más agradable en la nomenclatura, nona, tetra, tetra. Lo pondremos con el mismo color. Nona, tetra. ¿Qué le sigue? E. Siempre va a tener la terminación E. ¿Por qué? Porque tiene dobles enlaces. Ya tenemos nombrada esta estructura. Tenemos el 7-etil, 2,7 dimetil, 1,4,5 octatrieno. Nos pide estructurar esta vez el compuesto, ya nos da el nombre. Tenemos que dibujar toda la estructura o la cadena, en este caso que vendría a ser un alqueno. ¿Por qué yo ya directamente menciono que es un alqueno? Porque fíjense la terminación, eno. Termina en eno, entonces rápidamente nosotros tenemos que pensar que es un alqueno, es decir, que va a poseer dobles enlaces. En este otro extremo, simplemente estoy recordando lo que habíamos hecho, o el primer ejemplo, es el primer ejemplo, ¿ya? Es para tal vez ayudarme a cómo nombrar o a cómo estructurar este compuesto, ya mediante estos pasos. Les había mencionado que va a tener siempre este orden, la nomenclatura, en donde va a cambiar o va a aumentar en esta parte, en el radical o bracito, porque los bracitos no solamente puede haber uno, en este caso había uno, puede haber más y se va a alargar, ¿verdad? Pero ¿qué nombramos primero? El radical o bracito. Entonces vamos a continuar con eso. Pero en este caso, cuando me da el nombre, si recordamos en los arcanos, cuando me daba el nombre, yo veía la nomenclatura o el nombre de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Solo una cosita. Lo demás va a continuar como esto. Octatrieno, octatrieno. A ver, octa. Octa, ¿qué es? Acá, si vemos la última palabra, pentadieno. Octatrieno, se parece mucho, ¿verdad? Solo varía en estas dos, octa y tri. Acá tengo penta y di. Octa, acá tengo penta. Penta, ¿a qué se refiere? La cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Los carbonos ¿de quién? De la cadena principal, es decir, de los bracitos me olvido. Entonces, como les decía en el tema de los alcanos, si no existe una cadena principal no existen los bracitos, ¿ya? Es decir, que los bracitos están libres. Por ejemplo, el metil, estoy agarrando ese ejemplo, está así, está andando por todo el aire, está en el aire, digamos, no en sí, pero imaginemos que está en el aire. Este metil o este bracito, fíjense, porque está solito, miren su bracito, aquí está agarrado absolutamente a nada, está por todo el aire, necesita engancharse o como en los rompecabezas, ¿no ve? Armarse a algo, pero si no existe una cadena principal, ese bracito no va a poder hacer nada, va a seguir ahí y no puede ser así, tiene que agarrarse de algo, es decir, que tiene que existir necesariamente una cadena principal. Es decir, que antes de fijarme en el bracito, tengo que dibujar o estructurar la cadena principal para poder armar al bracito. Ya, enseñámoslo así, armar al bracito. Vamos a irlo acomodando, como en los rompecabezas. ¿Ya? Pentadieno. Nos fijamos este primer ejemplo, ¿ya? Por eso he puesto acá sus nombres, cantidad de carbonos, penta, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es la cadena principal. Octatrieno, octa. ¿Cuántos carbonos son? 8, ¿verdad? Acá abajo el reflejo, van a disculpar, son 8. Dibujo 8 carbonos. Los voy a hacer agarrar con un doble enlace por el momento. Yo sé que es con dobles enlaces, pero
En este momento no, simplemente voy a hacer los 8 carbonos. Octa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo la cadena principal, es decir que si existe en esta nomenclatura bracitos, rápidamente los voy a ir armando, dependiendo de dónde, de las posiciones. Recuerden, las posiciones. Ya tenemos la cadena principal, es lo primero que tenemos que identificar cuando me da el nombre, ¿ya? Podemos ir de atrás hacia adelante mejor. Octa, trien, octa, penta, cantidad de carbonos, ya está. Di, veces que se repite el doble enlace, acá tri. Si acá es di, una, dos veces se repetía el doble enlace. Acá tenemos tri. ¿Cuántas veces se va a repetir el doble enlace? 3 veces. Eno es porque son alquenos y siempre va a terminar en eno. Pero ¿dónde se encuentran los dobles enlaces? Acá si vemos estos numeritos antes del penta, que es la posición del doble enlace. Acá. Entonces, en estos numeritos se encuentran las posiciones del doble enlace. Acá. En la posición 1, en la posición 4 y en la posición 5. ¿Vean? Por eso he vuelto a copiar este ejemplo. Es un bosquejo para podernos dar cuenta, ¿ya? Posición del doble enlace. Posición 1. Cuando me da el nombre, yo rápidamente ya no aplico la regla de, qué sé yo, qué doble enlace se encuentra más próximo al extremo. Ya no. Cuando me da el nombre, yo rápidamente tengo que enumerar de este lado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, una vez que hemos anotado los 8 carbonos, porque acá me dice octa, enumero 1, cuando me da el nombre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya no tengo la opción de enumerar de este otro lado porque me está dando el nombre. Ya directamente enumero del lado que más familiarizado estoy. Siempre comienzo de acá, ¿verdad? Todo para escribir, todo comenzamos desde este lado. Estos numeritos que decíamos que era la posición de los dobles enlaces. Es decir, que en la posición 1 va a estar el doble enlace, en la posición 4 también va a haber doble enlace y en la posición 5 también. Octa, tri que era la cantidad de dobles enlaces. Acá está di, cantidad que se repite los dobles enlaces. En este caso son 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, posición 1, miro hacia abajo. Es decir, que acá hay doble enlace. 4, busco posición 4. Acá está, miro hacia abajo. Ahí va a haber doble enlace. Posición 5, acá está, miro hacia abajo. Abajo va a estar el doble enlace. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Tríen. Ya tengo esta parte, fíjense, ya hemos llenado esta parte. Ahora nos falta todo esto. Si yo ya tengo hasta acá, esto de adelante, ¿qué es? El radical o los bracitos. Entonces, todo esto, lo que me queda, vendrían a ser los bracitos. ¿Ya? Fíjense, tenemos el mismo orden, tal vez cambian las cantidades y demás, pero estamos mencionando o nombrando de forma ordenada. No va a cambiar. Para los alcanos tampoco cambia. Acá. Por ejemplo, si yo no tengo este ejemplo a un lado de mi cuadernito, o se me ha olvidado, o tal vez no lo he copiado, ¿cómo me fijo? ¿Cómo me doy cuenta que todo esto son los bracitos? ¿Qué habíamos mencionado? Acá tengo octatrien, acá tengo dimetil, acá tengo 7-etil. Etil. ¿Cuándo yo me doy cuenta que es un bracito? Cuando su terminación es il. Ya hemos dicho, cualquier bracito toda la vida va a tener terminación il. Dimetil. Metil. Cuando terminan en il,
sí o sí van a ser bracitos, no puede ser otra cosa. Esos bracitos los vamos a armar en esta cadena, ¿ya? Si es que no tengo esta referencia, pero como tengo esto anotado, yo sé que lo que sobra es el radical o bracito. Acá esto está sobrando, entonces son radicales o bracitos. Ya tenemos todo esto, nos falta simplemente la última parte, armar los bracitos. 7 etil, ahora sí me voy adelante, ¿ya? 7 etil. El 7 es la posición, por eso anotamos los números acá. 7. De la posición 7, ¿qué está saliendo? Etil. Cuando yo tengo el prefijo etil o et, ¿cuántos átomos de carbono son? 2, ¿verdad? 1 hacia abajo, 2. Bracitos. 1, 2. Completo sus hidrógenos. Acá. Para este carbono, me olvido de todo esto. Tapo esto, tiene un bracito. El carbono tiene 4. Tiene 1 acá. ¿Cuánto le falta para completar a 4? Si tiene 1. Le falta 3. Esos 3 lo completamos con hidrógeno. Para este otro carbono, tapo todo esto. Me fijo a sus lados. 1, 2. Para que sean 4, le falta 2. Esos 2 lo completo con hidrógenos. Del 7 sale el etil. Acá, ya tenemos hasta acá. 2,7. Me está mencionando posiciones. Estos numeritos solo son las posiciones. Me los voy a señalar ya con otro color. Me está hablando del 2. Número 2. Acá del número 7. Lo vamos a remarcar acá. 2,7. Ya tengo las posiciones. Di. Cuando yo vea esa palabrita di, rápidamente, 2 veces, se está repitiendo 2 veces, pero ¿qué se está repitiendo? En este caso, tri. ¿Qué se estaba repitiendo? Los dobles enlaces. Pero en este caso, cuando el di se encuentra en la parte del radical o de los bracitos, se está repitiendo el bracito. Di, 2 veces se está repitiendo ¿quién? El metil. Di, metil. Acá un metil y en la posición 7 un metil. 1, 2 veces. Posición 2. Metil. Met. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 1. Met. Para este carbono, tiene un enlace. O el carbono tiene 4 vasitos. Acá vemos 1. Para que sean 4, ¿cuánto le falta? 3. Ya tenemos al metil. Me dice que en la posición 7 también hay el metil. Este 7 lo vamos a hacer más pequeñito acá. Ahora acá, fíjense, en la posición 7 está hacia abajo. El otro metil puedo hacerlo hacia arriba, no hay ningún problema. Ya la nomenclatura, como les mencionaba hace un momento, no va a cambiar. Esté arriba o esté abajo va a ser el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, este etil podría estar acá, ahí recién lo puedo hacer hacia abajo, que es lo más cómodo tal vez que hemos visto. Pero si ya está ocupado la parte de abajo, entonces simplemente acá le agrego una rayita y anoto ¿quién? El metil. Metil. Ya tenemos toda la estructura. En sí ya hemos estructurado este compuesto, pero lo último que falta es completar los hidrógenos. Fíjense, los carbonos están solitos. En algunos casos se van a mantener solos y en otros casos tenemos que completar los hidrógenos. Y empezamos a analizar los carbonos. Nos fijamos a ambos lados. Este carbono a este lado tiene algo, no. A este lado tiene 2. Para que sean 4, ¿cuánto le falta? 2, ¿verdad? Esos 2 siempre con hidrógenos. 2. 2 más 2, 4. Este carbono. Nos fijamos a sus lados. Acá hay 2, acá hay 1. 2 más 1, 3. Pero aquí abajito hay una rayita más esta rayita, 4, está completo. Este carbono, a sus lados, 1, 2, para que sean 4 le falta 2. Esos 2 con hidrógenos. Este otro carbono, a sus lados, 2 y acá tengo 1, 3. Para que sean 4 le falta 1, entonces ese 1 con hidrógenos. Acá, este carbono, acá a sus lados, 1, 2, acá tiene 1, 2. 2 más 2, 4. Está completo. Este otro carbono, 2, 3. Y le vamos completando. Para este carbono, sus lados, 1, 2.
Ahora nos fijamos hacia arriba y hacia abajo por si acaso. 1, 2. 1, 2, 3, 4. El carbono solo tiene 4 bracitos y se queda ahí. El último. Nos fijamos a sus lados. A este lado no hay nada. A este lado tiene 1. Para que sean 4 le falta 3. Y esos 3 lo completamos con hidrógenos. Bueno, hasta acá ya hemos visto los alquenos con cadenas ramificadas o con cadenas que tienen bracitos. ¿Ya? Acá tienen bracitos. La siguiente clase vamos a ver lo mismo, como les mencionaba, los alquenos y el siguiente tema que viene, los alquinos, van a ser muy parecidos. La base son los alcanos, lo que hemos visto en el primer tema, lo que hemos dado desde la valoración. Acá, ¿verdad? De los alcanos, ¿recuerdan? Sale otros bracitos. Eso es lo que vamos a ver en el tema de alquenos, un subtítulo más y ahí termina el tema. Se hace mucho más corto que los alcanos. Les mencionaba que los alcanos es la base, por eso se va a cortar los temas siguientes.